Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día espectacular. Si ese es el caso, pues que sepáis que entrando en este vídeo os lo voy a fastidiar, porque realmente lo que os voy a contar en este vídeo, y además os voy a pedir que os quedéis hasta el final para informaros bien de lo que está pasando, porque este caso es un absoluto escándalo, que no únicamente os va a indignar, sino que conforme vayan pasando los minutos en este vídeo, vayáis conociendo todos los detalles, os va a cabrear muchísimo, os va a poner de muy mala hostia y además os va a dar muchísimo asco. Es increíble lo que voy a contar que esté pasando a día de hoy con total impunidad, y cuando digo total impunidad es muy entre comillas, porque de las personas que voy a hablar en este vídeo, algunas ya están condenadas y otras de momento están imputadas, y aunque vamos a respetar su presunción de inocencia, tengo que avisaros de que vamos a hablar de una gente cuya ideología pues no respeta mucho lo que es la presunción de inocencia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos hablando de las hermanes del solo sí es sí. Hermanes que se supone que siempre están del lado de la víctima y nunca del lado agresor. De hecho, se supone que tienen que velar por el bien y la seguridad y la justicia de las víctimas, en especial si son mujeres. Resulta ser que personas tan importantes en nuestro país como la ministra de Igualdad, que para el que no viva en España, pues bueno, es un ministerio que nosotros tenemos que no sirve para nada, se ha posicionado del lado de la persona imputada, de la supuesta encubridora. Y vamos a decir supuesta porque todavía no ha sido condenada. Pero conforme vayáis viendo este vídeo y los clics os voy a poner, lo de supuesto, bueno, me imagino que será una forma de hablar. Y es que Irene Montero se ha posicionado del lado contrario de la víctima. Y estar del lado contrario de la víctima es estar del lado de las personas chungas. Vamos a hablar del caso Mónica Oltra, que es una política del partido Compromís. Esta señora y su partido gobiernan en estos momentos en la Comunidad Valenciana, haciendo coalición con el PSOE. Parece ser, bueno, parece ser no, porque está condenado, que el marido por aquel entonces de esta señora, que se llama Mónica Oltra, abusó de una o algunas menores que ellos mismos tienen tuteladas supuestamente para protegerla. Los indicios han hecho que esta mujer esté imputada. Esta mujer y toda su consejería parece ser que habrían hecho algo parecido a no solamente encubrir al que fuera su marido, sino entorpecer la justicia. Por un lado, para evitar que fuera condenado, y por otro lado, para ganar tiempo para ella divorciarse y que cuando se conociera la condena de este señor, pues fuera su ex marido en vez de su marido, y como que eso sonase de alguna forma diferente. Es completamente indignante cómo han tratado a la menor víctima, recordemos y subrayemos, víctima, una menor que fue abusada por este hombre todas y cada una de las noches durante varios años, y no solamente que fuese abusada, sino que mientras que la chavala consiguió que hubiera una condena para su abusador, ese hombre fue tratado por el centro y por la Consejería de Valencia, que gobierna Mónica Oltra y que preside, con total privilegio, mientras que además le daban un maltrato a esta chica, haciéndola que fuera a declarar ella siendo la víctima, esposada, la trataban como mentirosa, intentándose asegurar que el testimonio de la niña quedaba completamente anulado, y además le han hecho la vida imposible en el centro, mientras que se estaba juzgando a este hombre. Incluso ahora que es mayor de edad parece ser que le han echado de algunos trabajos, al parecer por ciertas influencias. Había sido imputado en el caso de la Gürtel, luego absuelto. Parece que no se aplica la misma coherencia, ¿eh? Ella no... Pero no solo eso, ella y Ximo Puig, que le pedía que le pedía que dejara de ser alcaldesa a Rita Barberá cada vez que tenía ocasión. Este tema es, desde mi punto de vista, gravísimo. Que esta señora además diga que es que el auto es casi una ciencia ficción cuando está imputada por tres delitos, por tres presuntos delitos que, más allá de la prevaricación, están relacionados con una menor, con el encubrimiento de un delito sobre una menor, y porque además, en tanto y cuanto responsable última de la guarda de esa criatura, esa señora además no cumplió con sus obligaciones. Entonces a mí me parece que desde la izquierda que representa Mónica Oltra, que están permanentemente dando lecciones a todo el mundo en un caso de estas características, y por supuesto reconociéndole su derecho a la presunción de inocencia, pero que la ejemplaridad que siempre tenemos que representar los políticos en un caso como este en el que hay una criatura vulnerada, esa señora no se vaya a su casa y el señor Ximo Puig no la haya cesado inmediatamente, desde mi punto de vista, y me vais a perdonar, hace que para mí el gobierno valenciano en este momento sea el más repugnante que hay en todo nuestro país. Lo que cuesta creer, Andrés. Es que no puede contar con ella tampoco. O sea, este conglomerado de demócratas de pacotilla en el mes de abril cambiaron su código ético, quitando la línea en la que ponía que sus cargos públicos tendrían que dimitir si eran imputados, y casualmente en abril borran esa línea para proteger a esta señora, que insisto, hablamos de una menor
que ha sido agredida sexualmente y que desde las competencias que le correspondían a esta señora no solamente no fue protegida, sino que además se la puso en duda, y luego hablan de hasta qué punto el Pacto de Estado contra Violencia Machista, por ejemplo, no protege todo lo que debiera a las mujeres que son víctimas de violencia, ellos que se abstuvieron en ese pacto. En concreto, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha sido imputada por prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, por un presunto encubrimiento de los abusos sexuales del que era su marido en aquel momento a una niña de 14 años. El jueves 16 de junio de 2022, es decir, hace menos de una semana, se dio a conocer la imputación de Mónica Oltra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Luego vamos a ver por qué, a pesar de ser ahora su ex esposo, su separación se dio convenientemente antes de la condena del MIM. Porque si el hombre está condenado por abuso sexual de una menor de edad y no una vez, muchas veces, solo en la sentencia constan 14 abusos sexuales del hombre, algo que veremos más adelante. Lo primero que hay que hacer es decir el nombre de este abusador, que evidentemente decirle solamente el ex marido de Mónica Oltra es ser muy generoso con él, y por supuesto no le pone lo suficiente como se merece. Su nombre es Luis Eduardo Ramírez Icardi y fue condenado a 5 años de prisión después de varios años de juicios e indicios muy serios de encubrimiento y entorpecimiento del proceso por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de Valencia, presidida por su entonces esposa Mónica Oltra. Aquí tenéis la cara de este hombre, condenado por abuso sexual de una niña que tenía entre 13 y 14 años entre los años 2016 y 2017. Algo que es completamente incuestionable porque este caso fue llevado hasta la última instancia del Tribunal Supremo que ratificó la sentencia condenatoria contra este abusador. Para mí, la cárcel para este ser es algo completamente insuficiente. Estamos hablando de un depredador que en nada, dentro de unos años, estará paseando por nuestras calles de nuevo. Y es muy importante que ningún padre le permita nunca jamás que este hombre vuelva a acercarse a ninguno de sus hijos. Para comprender la magnitud y la gravedad del posible caso de encubrimiento de la Consejería de Igualdad de Valencia y de Mónica Oltra, que es directamente la consejera y de la cual el juez del caso y la fiscalía dice tener indicios claros del encubrimiento de su entonces esposo, vamos a mirar qué fue lo que hizo y por qué está condenado. Algo completamente asqueroso. Esta chica es Maite, es la niña que ahora mismo es mayor de edad, a sus casi 20 años, madre de un chaval y esperando tener otro hijo en estos momentos. Ella fue la víctima de Luis Eduardo Ramírez Icardi. Algunos de los extractos que vais a ver a continuación, mientras que os voy informando un poco, son extractos de una entrevista que consiguió el periodista Kake Minuesa con las primeras declaraciones, la primera entrevista de esta chica a un medio de comunicación. Esta chica pasó gran parte de su niñez, una niñez que fue bastante complicada, en centros de menores porque sus padres no la podían mantener. Según nos cuenta el propio abogado de la chica, este caso tuvo muchas irregularidades en las que no solamente no se colaboró con la víctima, sino que se la criminalizó. Y además, en alguna ocasión se intentó paralizar el proceso de una forma cuanto menos extraña. Abogado, todo esto es absolutamente anormal. Hombre, porque no es normal que abusen de una niña y porque el marido de Mónica Oltra en ese momento ha sido condenado. Vamos a ver, el proceso es completamente anormal. Es una serie de incongruencias que demuestran de alguna forma cómo se ha criminalizado a la niña y cómo se ha intentado paralizar el proceso para favorecer al abusador. Pero ha sido condenado. Ha sido condenado por segunda vez a 5 años de cárcel y 6.000 euros de indemnización por responsabilidad civil. Luis Eduardo Ramírez era un educador de un centro de menores en el que se encontraba esta chica, Maite. Era un centro de menores privado, pero que la administración pública también lo utilizaba para proteger a ciertos menores que no tenían otro sitio donde ir. Según nos cuenta la chica, este hombre se dedicaba a coger cierta complicidad, cierta confianza con los chavales para acercarse a ellos. Yo tenía mucha confianza con ese...
Yo tenía mucha confianza con ese educador. Lo que me pasaba con mis novios, lo que me pasaba con mis amigas, todo. Yo lo trataba como si fuera un padre, porque le contaba todo. Yo no me llegué a imaginar que él iba a llegar a hacer esas cosas. Parece ser que esta chavala solía pasar casi todas las noches aislada del resto de los chavales porque solía estar en una habitación de castigo, ya que la liaba, se portaba mal por las noches y la castigaban de esta forma. Y cada noche la persona que la acompañaba era el abusador, Luis Eduardo Ramírez. Él venía por la noche a mi cuarto porque yo estaba en un cuarto aislada porque estaba castigada porque por las noches la liaba un poco con mis amigas. Para mí era mi mejor amiga, la de mi habitación, entonces yo siempre la despertaba, nos poníamos a hablar fuerte, entonces ya eso era como que la estaba liando. No, como que yo ya estaba molestando a las demás, Sí. Entonces me trasladaron a un sitio yo sola. Una habitación apartada del hogar, todo. Comienza la parte repugnante. Y es que al parecer lo que sucedía en esta habitación es que este hombre solía quedarse a acompañarla hasta que se quedaba dormida, incluso en algunas ocasiones haciéndole masajes y cosas para ayudarla a dormir, y empezó a tomar por costumbre coger la mano de la niña para masturbarse. Ahí ya el educador venía y cuando se pensaba que yo estaba durmiendo, pues venía, me empezaba a hacer masajes, me cogía la mano y pues empezaba a hacerse pajas con mi mano. ¿Por qué te hace masajes? Porque él te va conociendo a lo largo de los años. Sí, es que, a ver, masajes se lo hacía a muchas niñas, porque muchas veces le hemos dicho, tal, me duele la espalda, me haces un masaje, por ejemplo, o me puedes hacer un masaje para dormirme. Eso lo han hecho muchas niñas del centro porque teníamos muchísima confianza con ese educador. Ajá. Entonces él se ve que ya llegó a pillar la confianza de esa manera, que venía por las noches, pensaba que yo ya estaba durmiendo y empezaba a masajearme por si acaso no me había dormido del todo y me cogía la mano y ya... ¡Qué asco, colega! ¡Qué puto asco! El marido de esta política, el marido de Mónica Oltra. Por aquel entonces marido, ¿vale? El siguiente clip que vais a ver os va a cabrear muchísimo, ya que Maite cuenta que estuvo castigada casi 1 año y medio en esa habitación sola y el abuso se repetía frecuentemente. Te sigue pasando. O sea, es que no, yo estuve ahí castigada en esa habitación por lo menos 1 año y medio, 2. ¿Y lo recuerdas como que pasaba todos los días? Todos, no lo sé sinceramente porque yo no estaba despierta todos los días, pero sí casi todos o la mayoría. Luego dice que se lo contó a varias amigas del centro de menores y a varios monitores del centro de menores, pero algunas no le creyeron y otras no quisieron saber nada del tema para no tener problemas. Y a pesar de ya estar enterada la dirección del centro de menores, nadie hizo nada. Sin embargo, dice que todo salió a la luz cuando se lo contó a una amiga que estaba en un centro de menores al frente del suyo, y una noche cuando salió a fumar con ella a la calle, la policía que pasaba les habló y la amiga decidió contarles lo que había pasado a Maite. Una amiga que estaba en el grupo, en el hogar de enfrente, bajábamos a fumar abajo a la calle por la noche, después de cenar. Y pasa la policía y os dice que qué hacéis ahí fuera. Sí, fumando. a esas horas. Y yo no le quería contar nada a la policía, pero ella se lo contó. Él me dijo, la policía, ¿eso es verdad? Y yo sí, y me dice, ¿por qué no has llegado a denunciar? Y yo le expliqué el porqué, en plan, porque no me creía nadie. Para el momento en el que Maite le contaba todo esto a la policía, ya había cumplido los 14 años y aseguraba tener miedo y desconfianza en denunciar porque ya conocía que Luis Eduardo era el marido de una persona importante de la consejería, de Mónica Oltra. Cuando la policía notifica el caso a la Consejería de Igualdad, presidida por Mónica Oltra, la consejería lo que hace es enviar una psicóloga que hace una labor bastante cuestionable, y es que al parecer lo que le habían ordenado a esta psicóloga era que hiciera un informe de credibilidad. Sí, un informe de credibilidad, viniendo por parte de un ministerio que se supone que siempre cree a las víctimas y que precisamente lo que solemos discutirle es que suelen pisotear la presunción de inocencia de los hombres en el momento que cualquier mujer sale diciendo que es una víctima. Bien, pues en este caso, desde la consejería, lo que le envían a la chica, cuando son notificados por la policía de que parece ser que hay un caso de abuso sexual a una menor, envían a una psicóloga a la menor para cuestionarla, para que haga un informe que la cuestione. ¿Qué hace el informe del protocolo?
es el marido de Mónica Oltra en ese Sí, a momento. posteriori... El mismo abusador. El mismo abusador es el que hace el informe del protocolo que se tendría que seguir, que es una forma de justificar lo que él hizo. Como habéis escuchado, el encargado de redactar el informe es el propio abusador. El abusador es el que se encarga de escribir el informe de albergue sobre la niña y a todo el mundo en la consejería le parece normal. Respecto a la reunión con la psicóloga, existen dos versiones y ustedes me vais a decir cuál es la que nos creemos. Maite, por su parte, cuenta que la psicóloga pues no le dio un trato muy amable, que digamos, que no paraba de cuestionarla y de echarle en cara que no la creía, que lo que estaba contándole se lo estaba inventando y que era todo un cuento. Y la psicóloga cuenta algo muy extraño. Pero sobre todo es extraño lo que le cuenta al juez. La psicóloga dice que va a hablar con la niña sobre cualquier cosa que le quiera decir ella. O sea, en vez de, supone que vas a ir a informar para hacer un informe, un supuesto abuso, lo lógico es que como psicóloga sepas a dónde tienes que tocar y a dónde tienes que ir y qué tema sacarle para informarte y para sacar la información. Bueno, pues parece que no. Que no le pregunta sobre el tema, sino que hace preguntas indirectas en las que Maite, supuestamente, según ella, no le comenta nada sobre el abuso, y al no ver ningún indicio, porque la niña no le cuenta nada, decide hacer una diligencia diciendo que no ve ningún indicio de abuso en la niña. ¿Qué os parece? O sea, cuanto menos sospechosos, ¿no? Estamos hablando del equipo del solo sí es sí, ¿eh? ¿Qué carajos? O sea, si me estás contando que a lo mejor una psicóloga es enviada para sacar información de una niña de 4 años que no sabe lo que le ha pasado o no es consciente, pues todavía entiendo que hay un poco más de tacto, de indirectas, ¿no? A la hora de hablar del tema. Pero cuando estás hablando con una niña de 14 años que sabe perfectamente lo que ha pasado y es perfectamente consciente, extraña mucho que una psicóloga tire por ahí, ¿no? Con indirectas rodeando el tema para no contaminar la versión de la niña. Menuda gimnasia mental se marcó esta sinvergüenza para ayudar a Mónica Oltra en su presunta trama. Ya os digo, no os calentéis porque todavía estamos empezando y ahora os voy a poner unos clips en donde la psicóloga incluso tartamudea hablando con el juez, para que luego me encuentre yo a gilipollas, tuiteros de la izquierda y voceros de la extrema izquierda, periodistas, progres y aliades, diciendo que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Mónica Oltra, que todavía a lo mejor es inocente, que a lo mejor no ha hecho nada malo. Todo esto que vais a ver ahora se lo cuenta a un juez llamado Vicente Ríos, juez de instrucción de Valencia, que deja completamente expuesta la versión de la psicóloga. La que condenó al ex esposo de Mónica Oltra por abuso sexual fue una jueza que, al notar la malicia del presunto ocultamiento del que ya hay varios imputados, solicitó a la fiscalía investigarlo, ¿vale? Vais a ver a continuación el interrogatorio de este juez a la psicóloga de la consejería y decidme ustedes en la caja de comentarios si no os da motivos más que suficientes para perseguir a esta gente e investigarlos por presunto encubrimiento. Yo hubiera hecho un informe muchísimo más detallado. Vamos a ver, ¿vale? ¿Y por qué no hizo un informe? Pues porque a mí lo que se me pidió fue un informe de credibilidad. Por eso, si se le pidió un informe de credibilidad, ¿por qué no hizo un informe de credibilidad? No tenía material para hacer un informe de credibilidad. Ajá. Y ella ni siquiera lo dijo, ni siquiera en cualquier movimiento. Hay veces que los niños tienen motivos para no querer decir, porque no se atreven, quieren proteger al abusador, les da vergüenza, pero sí hay movimiento. Yo no observé nada de eso. Por tanto, desconocía cuál era la situación en el centro de la niña. Desconocía, no debía de desconocerla. ¿Debía Pero de ya me la contó desconocerla? ella. ¿Debía de desconocerla o la desconocía? No, claro, la desconocía porque no quería tener información. Incluso yo, cuando ella me habla de la felicidad, de lo bien que está, yo la vuelvo a resituar. Sí, lo que le llama a usted su felicidad idealizada. No sé si pongo eso. Exactamente, su felicidad idealizada. Muy bien. De manera que usted no hizo ningún informe porque las respuestas de la niña no le habilitaban para hacerlo. No tenía nada. No le habilitaban para Nada. hacerlo. Y concluyó, no ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir de la cual pudiéramos investigar la posibilidad de la existencia. El tribunal que la examinó a usted como testigo hizo constar que no le dejaba de sorprender el hecho de que no solo no preguntara a la niña por los presuntos asuntos, sino además de que no se diera ningún tipo de cuenta a la Fiscalía de Menores. Puesto que a usted lo que se le había pedido era un informe sobre la credibilidad o la veracidad de la niña, ¿por qué no abordó su entrevista de otra manera?
¿por qué a la vista de que ella no decía nada no empezó a hacer preguntas abiertas pero abordando el tema, como por ejemplo si hizo la psicóloga señora Añó del Instituto SPI cuando le derivaron a la niña? Bueno, pues mire, yo lo hice tal y como lo he hecho siempre. Ya. Siempre. Lo que yo le estoy preguntando es el motivo por el que no va usted más allá. Por eso mismo. Porque Hombre. ella no hay ningún indicio. A ver. Si no, se le aseguro yo que como no hago otra cosa más que buscar indicios de toda mi vida de Dios, Por eso. le aseguro que si no hago preguntas para encontrar, para saber respuestas, pues la verdad es que a la niña nunca se le pregunta por los hechos que han determinado que se abra esa investigación, pues difícilmente se va a poder obtener información de esa niña. Y permítame que le diga, máxime si se trata de una niña institucionalizada, que, en fin, es algo que es relevante cuando estás teniendo a una persona delante, saber por lo menos que esa niña ha vivido en un ambiente en el que puede ser totalmente refractaria a querer contestarla a una persona de la institución que ella no quiere estar, como en ese caso la representa usted, y no querer decirle absolutamente nada de estas cosas. Bueno, pero sí que me dijo otras muchas. Algunas cosas sí. Me dijo otras muchas, que a lo mejor tampoco tenía por qué decir. Hombre, otras muchas no le dijo. Que muchas no le dijo, porque vaya. No. Esto está recogido en lo que está recogido, un folio y un cuarto. Sí, bueno, es que tampoco lo puse todo. Según el supuesto protocolo que usted dice que había y que a nosotros se nos ha dicho que no existía, ¿qué es lo que había que hacer? No lo sé. Usted no lo sabe. Tampoco según el protocolo. A ver, informe, yo entrego mi informe. No es un informe, me ha dicho usted que no es un informe. Diligencia, tomarlo en cuenta. Luego usted se le encarga un informe, pero usted no hace un informe. A mí se me carga un informe y yo no puedo hacer un informe. Yo hago una diligencia. Pero ¿usted cree que confrontar a una persona con sus propios actos anteriores es manipularle? Es que no es una persona. ¿Cómo? ¿No es una persona? No, no es una persona, es una adolescente, es una niña. Y existen criterios específicos para hablar con ellos. ¿Puede usted matizar su apreciación de que no es una persona, por favor? ¿Perdón? Si puede usted matizar su apreciación respecto a la niña, en el sentido de que ha dicho de que no es una persona. Tremendo, ¿verdad? Vamos, no me da que pensar que esta gente tuviera nada que ocultar, ¿eh? El juez básicamente le cuestiona a la psicóloga que no hiciera un informe y que no preguntara por la situación de abuso a la niña. También cuestionó a la psicóloga no ser más específica para recabar información y no tener en cuenta que al ser la psicóloga de la consejería, que era la identidad encargada del centro de menores, Maite podría estar reticente a darle información, algo que tampoco era tan difícil de lograr, pues la niña ya había contado lo sucedido a la policía. A esta niña lo que le salvó es que la policía hizo en esta ocasión muy bien su trabajo y estuvo bastante encima del caso. La fiscalía adjudicó a la niña a otra psicóloga, una psicóloga experta especializada en abusos sexuales a menores, que inmediatamente vio indicios de que todo lo que estaba contando la menor era verdad. Inmediatamente con el informe de esa psicóloga, un fiscal pidió de forma urgente, como medida cautelar, una orden de alejamiento de Luis Eduardo Ramírez de Maite, es decir, que abandonara el centro donde estaba trabajando, algo que cuando llega a la consejería deberían de haber ejecutado, como no podría ser de otra forma, de inmediato. Esta orden de la fiscalía, esta orden que deberían de cumplir en la consejería, y que lo más normal del mundo sería que en cualquier centro de menores al que llega una orden de alejamiento de uno de sus educadores porque podría ser un abusador de menores, sería expulsarlo no de ese centro, sino que no trabajase en ningún puto sitio y apartarlo de cualquier menor. Bien, pues en la consejería lo que hicieron fue caso omiso, no hicieron absolutamente nada. Esta orden le llegó el 28 de julio de 2017 y lo que pasó fue que la policía se presentó en el centro en agosto para informar a la chavala de esta orden que se había solicitado, y Maite no sabía absolutamente nada del tema porque su abusador seguía trabajando en el centro como si nada. Tú estás denunciando abusos sexuales por parte de un monitor. Sí. ¿El marido de Mónica Oltra sigue en el centro? Sí. ¿Tú le sigues viendo cada día? Sí. Aquí el abusador y la víctima siguen.
en el mismo sitio, al final el abusador lo cambian de planta y al final el abusador se queda en el centro y a la víctima le dan el alejamiento, pero es la víctima la que la llevan a otro centro. Y la policía sí que sigue el protocolo. Y la entonces, policía cuando le cuentan lo claro, dice a la Fiscalía de Menores, la Fiscalía de Menores lo lleva a la psicóloga de la Fiscalía de Menores, determinan que todo lo que dice la niña es completamente creíble. Pero no solamente eso, cuando se ve cómo han actuado los demás con esa mala fe y con esas irregularidades, pues hace todavía más creíble la versión. La consejería dio consignas para tratar a la menor como una mentirosa y así evitar que condenaran al marido de Mónica Oltra. Os voy a poner un clip a continuación del juez destrozando a la directora territorial porque varios miembros de la consejería, cuando en su momento fueron citados como testigos y fueron cuestionados de por qué no hicieron nada cuando les llegó esta orden, se pusieron a decir que no les había llegado, que no hicieron nada porque no tenían conocimiento, ni ellos ni Mónica Oltra, de esta orden judicial. Pero cosas de la vida, cuando llega un burofax de este tipo, se firma o se sella. Este fax no fue entregado a la Consellería. Esto es lo que literalmente se dice. Sin embargo, y a pesar de que me ha sido negada en esta sede la existencia de este documento, consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen 2 registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio, cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que, si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la Dirección Territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consellería, si usted misma lo aporta. No la oigo. Bueno, porque... ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que es cierto. ¿Quiere, por favor, darme una explicación que cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado y habría llegado... ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no... Mire, lo relevante es: la Dirección Territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial y me diga que se desconocía esto. No lo sé. ¿Sabe usted por qué, a falta de uno, hay 2 registros de entrada? Ambos del 28 de julio de 2017. Esto ha sido aportado por usted, señor letrado. ¿Cómo es posible que la señora directora territorial, doña Isabel Serra, me diga que se desconoce en la Consellería que existe este documento? ¿Cómo me dice usted que el fax no ha sido entregado en la Consellería y existe este auto? ¿Y cómo se puede sostener por la Dirección Territorial que no se tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento penal abierto? Ahí lo que puede ser es el hecho de la interpretación del documento, supongo. Mire, el documento admite pocas interpretaciones. ¿Qué problema de interpretación tiene una disposición tan sencilla como esta? Está completamente acojonada la tía esta que está tartamudeando mientras que el juez no para de encerrarla. Está intentando negar que sabían que había llegado un documento que ellos mismos sellaron cuando entró en la consejería. Básicamente es que no hicieron absolutamente nada porque no les salió del carajo. Los fiscales le ordenan una orden de alejamiento y que saquen de allí al abusador, y no hicieron nada. Lo protegieron. Primero mandan a una psicóloga de parte de ellos. La psicóloga pone a la niña de mentirosa. La psicóloga, sin preguntarle a la niña por los abusos, ¿vale? Pone a la niña por mentirosa. Le dice que está inventándose un cuento. Cuando la fiscalía es la que manda a otra psicóloga
que sí determina que la niña parece que ha sufrido abusos sexuales y el fiscal le remite una orden de alejamiento de su abusador, ellos dejan al abusador allí sin hacer absolutamente nada. Y pretende la izquierda en Twitter decirme que todavía no son culpables, que les tratemos con presunción de inocencia, con la misma presunción de inocencia que han tratado ellos a Antonio David, al exmarido de Juana Rivas, al exmarido de María Sevilla, a los que incluso han difamado llamándoles pederastas, abusadores, maltratadores y otras muchas cosas que, bueno, ahora comentaremos algunas. Yo entiendo que haya que mantener la presunción de inocencia, algo que la consejería no ha tenido con otras personas, pero cuando ya una psicóloga de la fiscalía y un juez ven claros indicios de abusos, antes de cambiar a la niña de centro, lo más lógico sería apartar al que ahora es un abusador condenado de cualquier niño mientras termina la investigación. Mandarlo a un puesto donde no tenga ningún contacto con niños y se toque viendo ordenadores o se pegue chocazos contra una pared. En el clip que vais a ver a continuación, el juez le pregunta a la directora territorial de la consejería ¿cómo es posible y cómo se supone que nos tenemos que creer que llega un auto de algo tan grave y poco común como un caso de abuso a una de las menores que tienen tutelada y la consejera Mónica Oltra dice que no se ha enterado, que no se ha enterado ella ni nadie del centro? Ni ella ni todos los demás habían enterado. ¿Cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ha tenido entrada en la dirección territorial una resolución como esta? Entiendo, quiero entender lo que la territorial tenía que practicar al respecto, lo que tenía que practicar, pero y otra cosa es que lo conozca la máxima representante de la Consellería. ¿Cómo es posible que tampoco lo conociera la directora del centro de acogida? Sino hasta el momento en que la policía se persona en el lugar del centro de acogida a notificarle a la menor que se habían adoptado medidas para su protección. Llega una resolución judicial en la que se imponen medidas cautelares en un procedimiento penal a un señor que es un educador de un centro concertado con la Generalitat y no se hace nada. Resoluciones tan relevantes como para una menor como que se le impida a un educador de un centro concertado el que pueda estar en el mismo centro que la menor y que no se haga absolutamente nada. ¿O puede usted decirme qué se hizo? Nadie en la consellería es capaz de decirle a la señora consellera que ya existían unas diligencias de investigación penal o cuando menos unas diligencias de investigación penal en Fiscalía. ¿Cómo es posible que nadie en la consellería le advierta de eso? Qué poca vergüenza, tío. Qué poca vergüenza. Que estamos hablando de una menor. Que estamos hablando de una menor. ¿Qué coño estabais haciendo? ¿Qué coño estabais cubriendo? Se aleja al abusador, o sea, al marido en aquel momento de Mónica Oltra, de la niña, porque a la policía le dio por pasarse por allí para informar a la niña de que había una orden de alejamiento y asegurarse de que se estaba cumpliendo con esa orden. Si así fue el ocultamiento y la mala fe de las personas en ese momento, no me quiero imaginar la presión y las medidas que habrán intentado tomar contra la niña los 4 años que tardó el juicio y la sentencia. Por momentos fue tan malo el trato que recibió esta chiquilla que la propia juez se indignó con el trato que se le daba a una niña que era la denunciante, llevándola a juicio esposada, como si fuera una delincuente, por un presunto riesgo de fuga que no tiene sentido ninguna cuando ella es la denunciante. O sea, no solamente se estaría intentando tapar a este hombre, abusador de menores, sino que además intentando entorpecer lo máximo posible a la justicia para alargar el proceso y encima maltratando a la niña, como presionándola para que no cumpla con su denuncia. ¿De qué coño estamos hablando, Dios mío? Os acabo de mostrar a 2 testigos de este juicio, pero son ya por lo menos 5 lo que han testificado. Maite dice que gracias al apoyo de su novio, de su abogado y de la división de menores de la fiscalía, pudo mantener la decisión durante ese tiempo donde, según ella, recibió castigos injustificados, cambios repentinos de centro de menores
algo poco común. O sea, la estuvieron presionando, la estuvieron intentando achantar para que retirara los cargos. ¿En dónde vivimos? ¿En dónde coño vivo? ¿Dónde coño estoy pagando mis impuestos? Bueno, pagando. ¿Dónde me están atracando? Además, según cuenta el abogado de la menor, tuvo que aguantar cómo los encargados de su custodia la iban llamando mentirosa, la despreciaban, la criminalizaban y, según este abogado, encubrían a su maltratador. Al final, una juez condenó a Luis Eduardo a 5 años de cárcel por abuso continuado a la menor y además lo condenó a pagarle una cifra de 6.000 euros para reparación de daños. Intentaron recurrir varias veces, pero al final la última instancia, que es el Tribunal Supremo, ratificó la decisión de la juez y finalmente fue a la cárcel condenado como lo que es, un violín. Como no podía ser de otra forma y a lo que ya nos tienen acostumbrados, esta banda de sinvergüenzas están echando la culpa de todo a la ultraderecha, que la ultraderecha está montando todo este circo para perseguirle judicialmente, ¿vale? O sea, no porque protejáis a violadores de menores, no, la ultraderecha son los que tienen la culpa, ¿vale? Pues resulta ser que esta fiscal que le está haciendo la vida imposible a Mónica Oltra y a la que ahora está denigrando, es nieta del último alcalde republicano de Valencia, feminista y experta en menores. Fue el azote de todos los casos de corrupción más importantes del PP. El caso de Mónica Oltra, como aforada hasta hace unos días que renunció, fue llevado de forma diferente a la de los demás funcionarios que están llamados al juzgado. A pesar de ser llamada por el juez Vicente Río a declarar como imputada, su llamado debía hacerse a través del Tribunal Superior de Justicia de Valencia debido al cargo que ella ocupaba. Cargo que ahora hablaremos del tema. No ha querido, por supuesto, dejar de ocupar, a pesar de estar imputada por algo tan asqueroso como puede ser el encubrimiento del abuso sexual a una menor, porque se vive muy bien del cuento y porque, oye, ¿por qué no? El feminismo puede ser selectivo, hermana. En el informe, Teresa Gisbert, que es esta fiscal a la que están poniendo verde y a la que están intentando señalar de ultraderecha, Oltra dictó una orden verbal para desvirtuar la credibilidad de la menor, ¿vale? Esto es porque encargó a la psicóloga un informe de credibilidad. Apague y vámonos, ¿eh? No se puso en conocimiento ni de la policía, ni de la Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia por parte de la Consejería el caso del que tenían conocimiento, obviamente. Resulta difícilmente creíble que no lo pusieran en su conocimiento, en el de Mónica Oltra, que lo supieran todo el centro menos ella, o al menos algunos responsables, desde el momento inicial, y tanto más cuando además su marido fue suspendido temporalmente. O sea, la lógica de Mónica Oltra que quiere hacernos creer, bueno, que quiere hacerle creer al juez, es que ella no tenía conciencia de que a los centros de los que ella era responsable había llegado una orden de alejamiento por abuso sexual de su marido. O sea, le llega una orden por abuso de tu marido y no te enteras, nadie te lo dice. La fiscal superior también dice que el informe de la consejería con el que se desestimó el caso fue sesgado, que la psicóloga de ellos no abordó el caso correctamente, que se omite en todos los documentos de la consejería el nombre de Luis Eduardo, el abusador, y que además de no nombrarlo, omitieron y minimizaron el testimonio del mismo, a pesar de que éste aceptó dar masajes relajantes a la niña en la noche, confirmando parte de la versión de Maite. Por lo tanto, se deduce a nivel indiciario la existencia de una directriz de actuación por parte de todos, autoridades, funcionarios y personas intervinientes, de disminuir la importancia y ocultar los abusos. De hecho, yo creo que esto se hizo, esto ya es una opinión personal, pero creo que queda bastante claro que en el momento que se enteraron que había pasado esto y que estaban denunciando a su marido, porque entonces era su marido, por haber abusado a una menor, intentaron machacar a la víctima, dejarla de mentirosa. Aquí ya no aplicaría el hermana yo sí te creo, eso aplicaría para ser política, pero para aplicarlo a la vida real, tu marido va a ser el condenado, ¿no? La machacaron, la amedrentaron, le hicieron la vida imposible el tiempo que estuvo en el centro, mientras que estaba dándose el caso judicial, e intentaron entorpecer a la justicia, seguramente, con lo que además ganaron tiempo
tiempo y cuando se lo vieron todo encima, ella se divorció precipitadamente para que el condenado en los titulares saliera como ex marido en vez de marido. Como, bueno, un ex marido, ¿no? Ha sido condenado una persona con la que estuve. Mi ex marido. No, no, guapa. Mientras que abusó de la niña, era tu marido. Y te divorciaste porque lo iban a condenar. Que lo mismo todavía incluso estabas con él. Es decir, un encubrimiento de tal magnitud en el que intervinieron tantos funcionarios de la consejería de tantos cargos diferentes, al menos 15, para la fiscal no puede ser posible si hay una directriz de la misma consejería, que es Mónica Oltra. Maite, en el momento que cumple la mayoría de edad, evidentemente se larga del centro de menores y rehace su vida con su pareja. Ambos están trabajando en un hospital público de Torrevieja, pero cosas de la vida y casualidades, al poco tiempo de empezar a trabajar en este hospital público, pasó un control de la Generalitat de Valencia. Casualidad también, nadie encontraba el contrato de estos jóvenes, nadie. Casualidad también de la nueva administración de este hospital le dio la razón a los chicos y sin ninguna indemnización y sin ninguna explicación fueron puestos de patitas a la calle. Tú llegaste a trabajar en el hospital de Torrevieja, titularidad pública pero de gestión privada, y casualmente cuando pasa a manos de la Generalidad y se convierte ya en un hospital de gestión pública 100%, ¿qué pasa? Trabajo. Que perdiste el trabajo. Sí. Pero te despidieron, no te renovaron el contrato, no quisieron saber nada de ti. No quisieron saber nada de mí porque fuimos a ver qué pasaba, porque nadie me había dicho si me habían despedido o no, nadie me había pagado finiquito, ni a mí ni a mi pareja. Y cuando fuimos allí a hablar y a que nos dieran información, nadie nos quería dar información, decían que ahí no estaban nuestros contratos y mareándonos de un sitio a otro. Y nadie sabía nada de nuestro contrato, nadie sabía nada de nuestro despido, de nuestra renovación, de nada. ¿Y crees que eso fue una venganza entonces por tu denuncia? Sí. El hecho de que no te renovaran el contrato. Sí. ¿Qué os va pareciendo, familia? Lo veo en una película de mafiosos y me lo creo todavía más que en la vida real. Me acuerdo cuando normalmente las personas mayores, ¿no? Y esto se escuchaba mucho en la calle, te decía aquello de que la izquierda, de que tú tenías que votar a la izquierda, porque la izquierda era para la clase obrera y la derecha era para ricos y privilegiados, ¿no? Qué puto asco, tío, qué putísimo asco me está dando este caso. Pero os lo tengo que contar, ¿eh? Os tengo que informar de todo. Este caso merecía un vídeo. Mónica Oltra es una política de izquierdas que debería haber sido cancelada desde hace muchos años, cuando todo empezó a salir a la luz. Seguramente de haberse tratado de una persona de otro partido político, el escrache hubiera sido brutal, hubiera sucedido muchísimo antes de la imputación. El posible encubrimiento de un condenado por abuso sexual, utilizando su poder, o sea, nuestros impuestos. Imagínate la cara que se me queda a mí, que me quitan casi la mitad de lo que genero para el Estado, alegando que van a poner muchos hospitales, mucha sanidad pública, mucha educación, ¿no? Muchas carreteras, y te encuentras con esto, ¿no? Con una supuesta encubridora de un delito sexual contra una menor, tutelada. Vamos a criminalizar al Rubius porque se va a Andorra, ¿no? Además, podría ser considerado perfectamente un hecho de corrupción, pues literalmente, según la fiscal superior de Valencia, utilizó su consejería para proteger a un abusador y criminalizar a la víctima. Pero la hipocresía de esta señora no podría ser menor a las de todos los de su cuerda, pues en los últimos años ella se había cansado de pedir la dimisión de cada persona de derechas que era imputada. Cada vegada que parla me deixa més preocupada, des de la política i des de la moralitat. Jo, des de luego, el dia que me verà com vostè, imputat, vilipendiat, pillat en totes les mentires possibles i més, sent la riota de tota Espanya, apareguent més en les vinyetes dels humoristes que en les notícies, i ese dia sí que me n'aniríem a casa, señor Camps. Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado. Perdió la oportunidad de irse ya con un mínimo de dignidad de la política. Era un día en el que él tenía que haber pedido perdón, pero en vez de eso lo convirtió en un discurso partidario, en un discurso grandilocuente, donde él se ofrece por España y unas cosas como muy antiguas además. Está Camps, pero también está Costa, está Sonia Castedo, hay todo un rosario, hasta una docena de personas que están investigadas. ¿Qué hace Mariano Rajoy en todo esto? ¿Y por qué Mariano Rajoy no toma la decisión que tiene que tomar? Y es no correr el riesgo de aquí a unos meses poder tener, si lo condenan a Francisco Camps, un presidente de una comunidad autónoma que es un delincuente.
los imputados del Partido Popular, el señor Camps, la señora Barberá, votando que yo no puedo ser diputada cuando a mí me ha hecho diputada el pueblo, es algo que van a pagar muy caro. Es el partido podrido donde el señor Rajoy ha mirado siempre a otro lado mientras se beneficiaba de esta corrupción. I que si no dimitís, que vaig a treballar, perquè porta 2 mesos sense anar. ¿Qué os parece? Llamarla sinvergüenza yo creo que se queda corto. Cuando os cuente, por si hay alguien que no lo sabe, lo que han hecho en los últimos meses para evitar su dimisión, os vais a tirar al suelo a hacer la croqueta. Este que estáis viendo en pantalla era el código ético de su partido hasta hace algunos meses. En caso de imputación, investigación judicial, por hechos relacionados con la hacienda pública y seguridad social y delitos contra la administración pública, violencia machista, corrupción, etc., que el Consejo Ejecutivo estime fundamentada, se exigirá la dimisión inmediata de los cargos públicos y o del partido. Y cuando hablo de hace unos meses es porque casualmente en abril, cuando se vieron que la imputación era inminente, modificaron el Código de Ética y Conducta de todo su movimiento y eliminaron convenientemente esta parte que os acabo de leer para intentar omitir la dimisión. ¿Qué os parece la poca vergüenza? ¿Qué os parece que hay gente todavía defendiendo a esta mujer? ¿Qué os parece? O sea, qué conveniente, ¿no? Ya no solamente todo lo casual que ha sucedido alrededor del caso de violación, que me indigna, que estamos hablando de algo repugnante, que estamos hablando de una menor que ha sido abusada y han intentado presuntamente entorpecer a la justicia, sino que además cuando se están viendo ya con el culo al aire que evidentemente les van a imputar, modifican el código de conducta, modifican el código ético para no tener que dimitir en el momento que sean imputados porque se vive muy bien del cuento. Espectacular, ¿eh? Espectacular, y me voy a morder la lengua. Espectacular, ¿eh? ¿Os acordáis de esta tía? La hemos mencionado en muchas ocasiones en nuestros vídeos. Esta señora es la directora de Público.es, que es un panfleto de extrema izquierda que da completa vergüenza. Aquí tenéis, por ejemplo, en una ocasión que tuvo que salir a pedir perdón por un artículo que hizo Máximo Pradera, que es otro que tal baila, en el que le deseaban un cáncer, por ejemplo, a Macarena Olona por ser de Vox. Este periódico da información sesgada y de parte que es completamente infiable. O sea, es un asco leer este periódico, no tiene sentido, no te vas a informar. Mira lo que escriben aquí de Isabel Díaz Ayuso, de vergüenza ajena, porque estaba levantando una copa de fútbol. Sin embargo, fijaros en esta otra noticia cómo la daban cuando la que levantaba la copa era de su cuerda. Esta señora seguramente la recordaréis porque el año pasado estuvo participando en las galas del documental de Rosillito. Y esta señora aportaba datos que se inventaban, como por ejemplo que la justicia en España está dominada por jueces que son hombres, cuando los datos reales son que las mujeres suponen el 53,2% de los miembros de la carrera judicial. O sea, hay más juezas que jueces. A esta señora además la están denunciando por lo penal porque, y este es otro caso del que si queréis os hago otro vídeo, hacérmelo saber en la caja de comentarios, nuestro gobierno que se nos está quedando tan bonito, ¿no? Y que se está luciendo, ¿no? Se ha encargado últimamente de indultar a delincuentes condenadas por secuestrar a menores, por secuestrar a sus hijos. Las han indultado bajo la excusa de que son mujeres maltratadas. Seguramente si estáis escuchando esto desde fuera de España estaréis flipando, pero sí, aquí en España tú ahora mismo si eres mujer y cometes un delito como secuestrar a tus hijos, encerrarlos en una casa de campo durante 2 años sin que vean apenas la luz del sol, ni vayan al colegio, ni sepan hablar, y todo para evitar darle la custodia compartida al padre, que no te ha salido bien después de haberlo denunciado en falso por maltrato o haberlo acusado falsamente de abusar de sus hijos, pues tú dices que eres una mujer maltratada y te indultan. Vamos a llegar a un nivel de ridiculez en el que una mujer va a asesinar a gente y va a decir que está asesinando a sus maltratadores y la van a indultar. Ese es el nivel. Ana Pardo de Vera está siendo denunciada por un señor cuya mujer es María Sevilla, que acaba de ser indultada después de ser condenada por secuestrar a su hijo, y esta señora gratuitamente ha llamado
pederasta a este hombre, porque ella es aliada y puede hacerlo. Vamos a ver la reacción y las caras que pone esta mujer mientras que se está hablando del tema de Mónica Oltra. Los abusos sexuales sistemáticos demostrados en una sentencia de su marido que cometía. ¿Qué estás intentando rebajar? ¿Ex de qué? En el momento era su marido. Ex. No, es que de verdad, o sea, intento encontrar una explicación a por qué estás intentando rebajar la importancia o qué es lo que está intentando cubrir y me da fatiga. O sea, en el momento era su marido. Evidentemente, cuando se vio la condena inminente, se divorció para salvar su cargo político. ¿Qué es lo que estás intentando cubrir? ¿Qué es lo que estás intentando proteger o rebajar o suavizar? ¿Es qué? Demostrados en una sentencia de su marido que cometía en un centro tutelado bajo su responsabilidad política. Entonces, ¿me podéis decir alguien, sobre todo los de hermana, yo sí te creo, solo sí es sí, ¿dónde demonios encontráis la falla para entrar buscando eufemismos para no decir lo evidente? Aquí mismo lo está haciendo, eufemismo no, es que te está intentando como quitarle, y además se está riendo, medio riendo mientras que está hablando del tema. O sea, yo es que esto me parece impresionante, no sé, a lo mejor me vais a llamar exagerado, pero yo esto que está pasando en mi país me parece flipante, me parece alucinante. O sea, están hablando de un caso tremendo de una pava, que tenemos que decir presuntamente, pero bueno, presuntamente ha estado encubriendo a su marido utilizando sus cargos públicos y su poder público como política para encubrirlo de los abusos sexuales que le hacía una menor, y está ella ahí como queriéndola justificar un poco o acolchar un poco diciendo ex. Que Mónica Oltra no es que se tenga que ir, es que la tenían que haber destituido. Y lo que juzga este caso, de una manera muy severa, es a todas, digo todas porque suelen ser mujeres en este caso, todas estas dirigentes, y voy a decir los nombres, Yone Belarra, Yolanda Díaz, desde luego que Irene Montero, que se han posicionado a favor de Mónica Oltra, ahora lo vais a ver, es increíble, pero se han posicionado en contra de la víctima. Que llevan años dando la brasa a personas que no necesitamos que nos hablen de igualdad, que no necesitamos que nos hablen de respeto, que no necesitamos... No sé qué. Que nos digan... No sé, o sea, estamos hablando de que... Estamos hablando de lo que estamos hablando y nos está diciendo que sí, que nos hace falta que nos hable de la hermana Yo sí te creo. ¿Quiénes sois? Nos llevan dando la brasa y criminalizándonos, y resulta que cuando aparece un caso tan escandaloso como que un tío entrara por las noches en la habitación de una niña de 14 años a meterle mano, cuando llega ese caso, cuando está juzgado y condenado a 5 años... ella no entró, vale. De cárcel. Vale. Que el responsable político... Que ella no entró, que ellos solamente que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. De eso, mire para otro lado y existan indicios... No hay un responsable político de abusos. ¿Cómo que no? No hay un responsable político de abusos. No, no retuerzas el tema. Pero yo no he dicho que haya un responsable político de abusos. Lo que he dicho, el responsable político de que se cometan esos abusos... ¿Cómo va a ser el responsable? Bueno, una cosa es el encubrimiento y otra cosa es la responsabilidad política de cometer abusos. Si es que, pero por el amor de Dios, yo en esto no quiero hacer sangre, pero habéis quedado retratados todos de una manera tan feroz. Yo no sé si es que de verdad, o sea, ponerme en la caja de comentarios que estáis viendo, pero yo es que estoy flipando. Tan feroz. A mí no me incluyas que acabo de pedir la dimisión de Oltra. ¿Qué quieres que haga? Hermana, yo sí te creo, a todas horas. Y resulta que tenéis a un caso de abusos sexuales a una menor en un centro en el que tenían que protegerla como nada, y en el que la responsable política de ese centro de menor mira para otro lado e intenta crear una coartada para que a su marido no le empuren. Y vosotros os dedicáis a mirar para otro lado y a decir, no, es la ultraderecha, es el no sé qué. Total, es la ultraderecha, no sé qué. Aquí tenéis, por ejemplo, un fotograma que cogí el otro día de La Sexta Noche, en el que este periodista progre está señalando más a las personas que han conseguido la imputación de Mónica Oltra, que han sido gente de Vox, pues están señalando más a estas personas por haber conseguido la imputación de Mónica Oltra que a la propia Mónica Oltra. Los fascistas han casado a Mónica Oltra. Menos mal que por lo menos tenemos a gente como Federico Jiménez Los Santos, nuestro padre, que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas claras. Las protectoras de los maltratadores. Y ahora son las protectoras de los violadores. Siempre que sean los maridos de las hermanas rojas. Mónica Oltra pues, está casada con un tío que abusaba de una niña de 14 años que estaba bajo la tutela de Mónica Oltra. La banda de las cumbres carrascosas de Telecinco, de Rocito y demás hermanas,
hermana Rocito, yo sí te creo. Pero hermana niña violada por el marido de Mónica Oltra, no te puedo creer. Es más, como no te creo, te persigo. Y además te esposo. Y luego te difamo. Luego te escupo, después te echo del trabajo a ti y a tu novio. Esta es, de verdad, esta es la izquierda. Es que es increíble. O sea, es que es increíble que hayan estado estos políticos apoyando a la Rocito para hacer campaña política, utilizando el feminismo como propaganda, utilizando a las mujeres maltratadas como propaganda, pero que ahora resulte que una menor salga a gritar que es una víctima de abusos, y como es el abusador el marido de una de sus hermanas de la banda Podemita o de la banda roja, pues hermana, yo no te creo, hermana, yo no te creo y te hago la vida imposible y le pongo todo tipo de zancadillas a la justicia. Aquí tenéis el tuit que puso nuestra ministra del Ministerio de Igualdad, ministerio que, insisto, no sirve absolutamente de nada, o sea, ministerio que no ha solucionado nada, lo único que ha hecho ha sido pintar los bancos de morados y de colorines, ponerle falda a los semáforos, no, esa es la igualdad por la que pelean, porque a la hora de la verdad resulta ser que a Irene Montero no le importan las víctimas. O sea, esto es una cosa que ya los que teníamos dos de frente nos dimos cuenta desde el principio. O sea, ni le importan los colectivos oprimidos, ni le importan las personas LGTB, ni le importan las mujeres maltratadas. Las utilizan para hacer campaña, haciéndolas creer que sus partidos son los únicos que la van a proteger, cuando realmente solo la van a proteger en contra de la gente de la derecha, ¿vale? Cuando les sirva a ella para hacer campaña. Esta Irene Montero se pronunció a favor de víctimas que no existían, por ejemplo, en el caso de Nainda Rechi. Cuando Nainda Rechi dijo la tontería esta, que Aiden os estará poniendo en pantalla si lo tiene a mano. No puedo, o sea, me cuesta mucho con condón, ok. Sí, entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. Pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, o sea, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, hey, bro. Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que? Pero bueno, tío, ¿qué dices, tío? De que él utilizaba condón y demás, la ministra puso un tuit. Esta ministra de Igualdad se saltó por completo y creo que está denunciada todavía por eso. La presunción de inocencia de Antonio David, que ni siquiera es que sea presunción de inocencia. Es que el caso de Antonio David Flores pasó por 6 o 7 jueces y todos coincidían en que el testimonio de Rocío Carrasco no había por dónde pillarlo, pero entonces ahí sí condenó a Antonio David públicamente como ministra de Igualdad, pisoteando su inocencia, posicionándose a favor de Rocío Carrasco porque decía que era una víctima de maltrato. Pero ahora resulta ser que el abusador de una menor inocente era el marido de una de sus hermanas rojas, y entonces pone un tuit mandando cariño y aplaudiendo y pidiendo un cuidado colectivo y un agradecimiento a la población porque ha dimitido. Que es que la tenían que haber echado a patadas. Pero te pone esto, ¿no? O sea, en vez de posicionarse del lado de la víctima, hubiera sido un buen momento para demostrar del lado de quién está y cuál es su verdadera lucha, pero su lucha son los votos. Evidentemente, aquí tenéis lo que le importa a Irene Montero, las víctimas y con quién está en realidad, ¿no? Fijaros en este tuit que escribió hace tan solo un mes y medio. Proteger a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de la violencia sexual es una obligación del Estado. Por eso, hoy en conferencia sectorial con las comunidades autónomas aprobamos por unanimidad el Plan de Acción contra la Explotación Sexual en el Sistema de Protección a la Infancia. Esto es mentira, evidentemente. Esto es mentira porque ya habéis visto que cuando tiene la oportunidad de estar al lado de una víctima y demostrar su persona, habéis visto lo que ha hecho. O sea, es que es para que, de verdad, no sé cómo explicar esto. Es para que no la miren en la cara, para que no la dejen entrar en ninguna parte más. Ya no es únicamente para que no los voten, ¿no? De Andalucía, por ejemplo, está desapareciendo y evidentemente esta gente ya se van fuera, ¿no? Pero es para que no la dejen entrar más en edificio público, en ninguna pública. De verdad, es que se merece cualquier tipo de abucheo. O sea, ¿cómo vas a apoyar y pedir cuidado colectivo y agradecimiento por Mónica Oltra, tío? Esto es unas horas después de enterarse que ha sido imputada, ¿vale? Lo peor es que en este acto
había gente, votante de su partido, que se puso a regalarle un ramo de flores, a besarla, a abrazarla y demás. Yolanda Díaz del PSOE. Hoy Mónica Oltra ha demostrado valentía, con una decisión responsable en un momento difícil. Pone por delante de todo a su pueblo. Gracias por tu compromiso y tu trayectoria en favor de los derechos de la gente. Qué asco, familia. Qué asco. Esto es el PSOE, Esto es el PSOE. Mónica García de Madrid, ¿no? La valentía define la trayectoria de Mónica Oltra. Hoy vuelve a demostrarlo defendiendo unas políticas públicas y una acción de gobierno. Es que es increíble. Pablo Iglesias. Sé lo que significa el acoso de la ultraderecha mediática. Es que resulta que la ultraderecha ha obligado al marido de Mónica Oltra a violar a una niña, ¿vale? A una menor. Y la ultraderecha pues ha impedido que Mónica Oltra, consejería, pudieran facilitar a las autoridades. Entonces es que no tiene nombre. Bueno, tiene muchos nombres, ¿vale? Pero no los voy a decir en el vídeo. Pero esto es increíble. Esto es increíble. Este tuit es una diputada de Más Madrid, ¿vale? Nadie se imagina lo que humanamente implica para una persona de su familia que te acusen de delitos públicamente. Que la gente asuma que eres culpable y que te traten así públicamente. Nadie repara eso cuando se archivan causas y se descubre la mala fe. Pero sin embargo, fijaros lo que decía ella cuando el acusado no era de su cuerda, ¿no? No me parece incompatible que, mientras se prueba la inocencia del supuesto maltratador, se proteja al menor. De verdad que me cuesta entender que no estéis de acuerdo con medidas que eviten el asesinato cruel de menores a mano de sus maltratadores. Son un circo entero. Iba a decir que a lo mejor son un poco payasos, pero son el circo entero. Esta gente nos están gobernando en estos momentos, ¿vale, familia? Algunos de los políticos que están saliendo por aquí por el vídeo son los que ahora mismo están a cargo de nuestro dinero público, de nuestras leyes, de que se cumplan, ¿no? De que es increíble, increíble. Pero creo que no me dejó nada. La verdad es que me ha dejado el cuerpo malísimo. Estamos hablando, en resumen, para que sepáis todo lo que hay cuando veáis a un tuiterito progre, o bien no mencionar esto porque la mayoría de lo que están haciendo, la mayoría de voceros de la extrema izquierda y de los podemitas que dan mucho por culo en otras ocasiones, te sacan noticias cuando Dallas pierde un juicio y ahora de esto no están diciendo ni mu. Que sepáis lo que hay, o sea que es increíble. No estamos hablando de ninguna tontería, de ningún salseo. Estamos hablando de una menor abusada sexualmente. Está condenado su abusador, ¿vale? Pero todo apunta a que han puesto todo tipo de zancadillas para que este hombre fuera condenado porque era el marido de esta persona que gobierna la Comunidad Valenciana junto al PSOE. Y aun estando el tío condenado y aun habiendo todos estos indicios de que han intentado entorpecer la ley y encubrirlo, tartamudeando incluso en los vídeos, en la declaración, en el careo con el juez, salen las políticas estas, Irene Montero, Yolanda Díaz y demás, públicamente a mandar un mensaje de cariño y de apoyo a la imputada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estaré leyendo vuestra opinión en la caja de comentarios. Besos, familia.